Soror, Encuentro Feminista. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa que se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta estación, tu estación, www.radiouta.com. Recuerda que también los domingos a las 11 de la mañana estamos en YouTube, en nuestro canal, en el canal de Soror Encuentro Feminista. Pues les damos la bienvenida con mucho gusto en estos días, en este programa que se transmite estos días, cuando nos visitan nuestros seres queridos y también las mascotas. Cuando nos visitan quienes ya se nos han ido, quienes esperamos y mantenemos en el recuerdo. Pues bien, este programa está dedicado a ustedes y a ellos y a ellas. En esta ocasión nos acompaña un querido amigo, un cuentista. Él es Bogar Blancas. Bienvenido, Bogar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctora. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme al programa. Pues con gusto. En esta ocasión, Bogar nos presentará algunos cuentos, algún cuento de su autoría y nos leerá algunos otros cuentos que ya son conocidos. Ustedes lo verán. Voy a presentar a Bogar. Bogar él es originario de la Ciudad de México. Es licenciado en Administración y licenciado en Contaduría por la Universidad del Valle de México. Se desempeña como profesionista independiente y también le gusta practicar la meditación profunda. Sus pasatiempos están en la pintura del paisajismo al óleo y en acrílico. Gusta de leer el tarot y es amante de las cosas ocultas y las teorías de la conspiración. Le fascina investigar y conocer más. Y él considera que al abandonar esta vida, lamentará el micro porcentaje de aprendizaje que ha obtenido durante su transición por este hermoso planeta. Es un lector que se embeleza y disfruta de contar cuentos y escenificarlos, los cuales por lo regular los inventa al momento de narrarlos. Bueno, Bogar, nos encanta estas facetas tuyas, digo, además de tus facetas profesionales, donde tienes un gran desempeño profesional, pero en esta ocasión estás acá como cuentista. Así que bienvenido. Gracias. Ya estaremos presentándote con todos los ánimos, con tus cuentos y tus lecturas. Damos también la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a nuestro director de producción, Paris Paredes. Bienvenidos. El programa constará de dos facetas que se van a ir entrelazando, combinando. Por un lado, Bogar Blancas, que es el cuentista que estará participando en el programa, y por otro lado tenemos algo así como un homenaje a quienes tampoco están, que no están ya aquí, pero que en algunos territorios, en algunos espacios ideológicos, en algunos espacios religiosos, se les ve mal, se les recuerda mal. Es más, hasta parece que está prohibido el recuerdo de esas personas que decidieron quitarse la vida en un suicidio. Así entonces, estas personas acogen la muerte por voluntad propia. Y también esta manera de morir es una manera de brindar su vida a otros, a otras, con el fin de sellar un último pacto imaginario con la historia familiar. Saldar una deuda simbólica con la vida. Es una manera de concluir, tal vez de manera absurda y dolorosa, una vida no menos absurda. Para ello, estaremos retomando algunos estudios de caso de esta publicación, El don y la palabra, un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos del suicidio.
coordinado por el doctor Víctor Alejandro Payá Porres, con la participación de Víctor Gómez Patiño, Wendy Nicolasa Vega y editado por Juan Pablos y la UNAM. Esta publicación se las presentamos acá, por si ustedes quieren buscarla posteriormente. Se llama El don y la palabra, un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos del suicida. Así iniciamos este programa con la lectura de un mensaje póstumo de una mujer, como todos y todas, ¿no? Muy importante en su vida, muy importante en la vida para otros, para otras. Ella es una psicóloga de 20 años. Mami, esto no era verdad para ti. Aún así, no creo que puedas entenderme y mucho menos perdonarme. Intenté fingir que era una mujer fuerte y madura, que había superado mi pasado, y en algún momento tuve un poco de fe en que, convencida de que mi vida no cambiaría, por más empeño que yo pusiese. Nunca es buen momento para hacer lo que hice, y mucho menos porque sé que hasta el último instante voy a fastidiar a las personas que amo. Debo confesarte que en estos momentos tengo mucho miedo de que nuevamente no me salgan las cosas. Miedo de no saber si voy a sentir algo o no. Y miedo de no saber qué hay después, si es que hay algo. Reconozco que no estoy en condiciones de pedirte nada, pero tengo que hacerlo. Si algo me sale mal y quedara solo como una planta, me refiero a la muerte cerebral, te pido por favor que no me mantengas así, que me quiten cualquier aparato que me mantenga con vida artificial. Y si algo de mis órganos puede donarse, te pido que así sea. Hay personas que sí desean vivir y luchan por ello. Yo ya no lo deseo. Me devora la sociedad y vivo más frustrada y desdichada siempre. De una u otra forma voy a estar contigo. Es una breve despedida. Ahora comprendo todo lo que voy a extrañar. Tu presencia, tu voz, tus abrazos, tu amistad, tu apoyo, tu amor y toda tu persona. Claro que extrañaré sentir el viento, respirar un fresco aroma, ver la luna o el amanecer. En fin, a todos y a cada uno de los que son y fueron importantes en mi vida. Dejo la factura del auto en el cajón donde está Luiso, mi pez. Las escrituras del departamento están en el último cajón del buró, del lado derecho, frente a la cama. Y la demanda de divorcio en el mueble de Luiso. Dejo la bolsa de Aldo Conti en la bolsa de la recámara, la de tela de costal. Hay un poco de dinero, hasta el final. Mi responsabilidad. Perdóname. Con el seguro social te ayudarán con los gastos de la funeraria y el velatorio y cremación. Vélenme, pero sin rezos. Y no deseo que ni mi padre ni mi hermano estén ahí. Sé que no les importará, pero si así sucede, te pido por favor que no asistan. Dejo una carta para mí y Griselda y otra para el contador. Por favor, hazlas llegar. Nada de lo que escriba te dará consuelo, pero vivo en un infierno y ya no puedo más. Lamento fallarte y ser tan cobarde. Te quiero más que todo y que nadie. Tenlo siempre presente y no olvides nunca, algún día nos encontraremos. Tu Pulga. Ella es una psicóloga de 20 años que decidió envenenarse con medicamentos. Luisa. Pues bien, Bogart, esta carta que tenemos aquí, una carta póstuma, da cuenta pues de ella, ¿no? De los últimos encargos que deja Luisa y que los deja justamente junto a Luiso, su pez. Bogart, ¿qué nos tienes ahora? Traigo una leyenda popular pues es una de las más conocidas en toda Latinoamérica, que es La Llorona.
y yo creo que todos han escuchado de ella. No hay un mexicano que no, un colombiano, un chileno, un brasileño que no sepa de esta leyenda. Viene de tiempos prehispánicos, se remonta a esas épocas. Eh, y pues hay infinidad de versiones, ¿no? Y cada país, cada región, en el mismo México, aquí mismo, pues tenemos muchas versiones al respecto de La Llorona. Adelante, bienvenido. Sí, gracias. La Llorona. En las altas horas de la noche, cuando todo está en silencio y solo se escucha ladrar los perros, y alguna que otra lechuza busca su presa, volando por los campos, cuando los viajeros regresan a su casa con burro y ganado, deteniéndose solamente para beber agua, se cuenta que se escucha un lamento que eriza la piel, alejándose y acercándose con intensidad. Muchas personas dicen que se trata de un animal quejándose, un gato maullando a lo lejos o un perro aullando. Pero los viejos cuentan que se trata de la Llorona, quien clama en busca de sus hijos. Es un lamento de mujer que solloza. Vaga por los ríos buscando a sus hijos que perdió y que no encontrará jamás. Cuenta la leyenda que era una hermosa joven que venía de una familia indígena, que llegaron a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Sus padres la cuidaban, ya que era una hija obediente, bondadosa y trabajadora. La familia lavaba y planchaba ropa de familias acomodadas para poder sobrevivir. Todas las mañanas su hija acudía al río que se encontraba al lado del lago de Texcoco para acarrear agua y poder realizar sus deberes. Una mañana se encontró con un hombre muy elegante que montaba un caballo muy fino. El hombre quedó impresionado con la cabeza y delicadamente hizo una reverencia a la señorita. Él comenzó a acudir al río con mayor frecuencia. Su vestimenta y modales eran cautivadores. Se trataba de un caballero de posición acomodada. Una vez que se ganó la confianza de la muchacha, solicitó autorización de los padres para salir con ella. Sus progenitores, dentro de su sencillez y humildad, aceptaron con alegría, al ver que su hija gozaría de una vida mejor que la que ellos podrían brindarles. Con el tiempo la doncella y el caballero se volvieron amantes. Él le prometía que pronto se casarían. No obstante, pasado el tiempo, la muchacha quedó encinta. Desesperada, trató de ocultarlo para que sus padres no se dieran cuenta. Una vez que el hombre se enteró, dejó a la muchacha con desprecio, negando ser el padre, y así de repente se fue y jamás volvieron a saber nada de él. Los padres, al enterarse, se entristecieron e incluso llegaron a enfermar. Poco tiempo después, la joven tuvo unos gemelos hermosos, una niña y un niño, que le recordaban inmensamente a su amado. Pero se sentía tan desdichada, tan infeliz, que no pudo soportar más, y una mañana llevó a sus dos bebés al río, donde todos los días acarreaba agua, y en un acto de ira tomó una daga, apuñaló a sus bebés varias veces hasta quitarles la vida. Acto seguido, arrojó los diminutos cuerpos al río. En un momento de cordura se dio cuenta de lo que había hecho. Desesperada, sin saber qué hacer, desgarró su huipil, lo puso en su cabeza como si fuera un velo, soltó un fuerte alarido que dicen que se escuchó hasta el centro del pueblo, y comenzó a caminar entre los ahuehuetes y ahuejetes, desapareciendo río abajo entre la niebla y el alga espirulina, y jamás se volvió a saber de ella. La gente cuenta que a partir de ese día, cuando alguien pasa cerca de un río o la noche es espesa, se escucha el lamento de la llorona que va en busca de sus hijos. ¡Ay, mis hijos! Y que cerca de las viviendas que se encuentran al lado de los ríos se ve flotando a una mujer con hermoso huipil blanco, que cubre sus rostros con un velo, que deslumbra la luz de la luna, y que si logras ver su rostro, es un rostro cadavérico, que refleja tristeza, rabia y dolor, y va clamando y atemorizando a las familias y viajeros que pasan por ahí. ¡Ay, mis hijos! Cuento basado en Bernal Díaz del Castillo.
Gracias, Bogart. Siempre nos hace pensar este relato, ¿no? Este relato que hemos escuchado desde niñas, desde niños, y nos hace pensar y nos hace reflexionar en tantas cosas, en tantas experiencias vividas, en recuerdos. Seguro todo mundo, todos tenemos un recuerdo asociado a este cuento, a esta Ah, leyenda. y muy ad hoc, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero a lo que mencionabas hace rato, ¿no? En un acto de desesperación, ¿no? La carta que tristemente leías de una persona tan joven y con una vida y un futuro por delante tan prometedor, que se arrebata la vida, ¿no? En un acto de desesperación. Realmente no sé qué pasa por nosotros, que de repente las situaciones nos rebasan, ¿no? Es súper importante hacer mención de eso y más en estas épocas, ser conscientes, ¿no? De lo que vale la vida. Sí, así es. Pero fíjate que caen bien las palabras del autor de la publicación, El don y la palabra, del coordinador de esta publicación, del doctor Víctor Alejandro Payá, cuando nos dice, acoger la muerte por voluntad propia es también una manera de brindarla a los otros, a las otras, con el fin de sellar un último pacto imaginario con la historia familiar, saldar una deuda simbólica con la vida, y también es una forma de concluir, tal vez absurda y dolorosamente, una vida no menos absurda. Y, y, lo, y resulta, así es, ¿no? A quienes nos quedamos acá, nos parece doloroso, pues, la pérdida de alguien querido, alguien querida, pero también en estos, a veces vinculados a estos actos absurdos. La Llorona aparece en algún momento una historia de una mujer que se dejó llevar por lo absurdo, ¿no? Pudiendo encontrar otra planeación para su vida. Y así es la Claro. muerte. Así es. El programa de hoy se titula Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Es una frase de César Pavés. Así que continuemos, Boga. ¿Qué nos tienes ahora? Es un cuento de mi autoría. Fíjate que yo, a mí me gusta escribir cuentos. Nunca he publicado uno, te soy honesto. He estado tentado a por lo menos hacerlo por internet, y no imprimirlos como tal. Yo de repente he caminado por las calles de Coyoacán, disfruto hacerlo. Y te encuentras con gente que escribe libros o poesía y casi, casi regala sus libros en 15, 20 pesos, 25 pesos. Y yo sé que es un mercado como que complicado, ¿no? Para conectar y más en una sociedad que realmente, pues vamos a ser honestos, la lectura no es como que nuestra fuerte, ¿no? Y no nada más para los mexicanos, sino para toda Latinoamérica. Entonces yo gusto de escribir cuentos cortitos y he estado a punto de escribir un libro, así de repente lo escribo y lo dejo. Pero este cuento es de mi autoría y se llama El Monasterio y espero que les guste. Bienvenido. Gracias. Esa mañana nos levantamos muy temprano, ya que esperábamos divertirnos después de bastante tiempo sin salir de vacaciones. El día pintaba muy agradable, el sol apenas se asomaba y el aire era fresco. Nos subimos al auto y tomamos el camino rumbo a nuestro destino, no sin antes contactar a nuestros amigos para acordar el punto de reunión, que era un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, en el que disfrutábamos desayunar antes de continuar nuestro recorrido. Las avenidas de la Ciudad de México lucían libres por la mañana. Cuando llegamos al restaurante, nuestros amigos ya nos esperaban. Nos saludamos fraternalmente. Éramos 3 familias que viajábamos juntos. Nos encantaba viajar en caravana, por lo que las personas del restaurante tuvieron que juntar 4 mesas para atendernos. Tratamos de comer abundantemente, ya que nos esperaban muchos kilómetros por delante antes de llegar al siguiente poblado. La señorita que amablemente nos atendió nos preguntó que a dónde nos dirigíamos
y al responder nos advirtió que debido a la temporada había mucha niebla en la carretera y que tuviéramos mucho cuidado debido a los accidentes, costumbres y cosas que pasan el Día de Muertos. No comprendimos a qué se refería con costumbres y cosas que pasan el Día de Muertos, ya que para unos citadinos como nosotros eso no significaba nada. Una vez que consumimos nuestros alimentos, abandonamos el lugar en los 3 vehículos que viajábamos. Yo era considerado por mis amigos como lento para manejar, por lo que acordamos vernos en el próximo poblado, el cual se encontraba a varios kilómetros. Llevaba poco menos de 1 hora conduciendo sin ver un solo poblado o automóvil en el camino, cosa que me pareció extraña. Mis 2 hijos venían dormidos y mi esposa y yo íbamos platicando y escuchando música. Fue en ese momento que al pasar una curva nos encontramos de frente con un banco espeso de niebla, por lo que fui disminuyendo la velocidad, ya que no podía ver más de unos cuantos metros frente al coche. Había una brisa que caía en el parabrisas, por lo que el parabrisas comenzó a empañarse. No podía conducir a más de 10 kilómetros por hora. La neblina no me permitía ver las líneas blancas o amarillas de la carretera. El lugar estaba rodeado de pinos, árboles muy grandes. El reloj marcaba las 8 de la mañana, no obstante, parecían 7, 8 de la noche. Fue cuando desperté a mis hijos para que estuvieran alertos por cualquier cosa que pudiera ocurrir. Continué conduciendo con esa neblina, ya que no daba confianza de tener el vehículo en ese lugar. Mi hija fue la primera que notó algo extraño y expresó: «Papá, ¿qué son esas bolas rojas como fuego que pasan cerca del vehículo?». Mi esposo y yo nos volteamos a ver asustados, pero mi esposa bromeó: «Son brujas». Posteriormente mi hijo mencionó: «Hay unas personas a la orilla de la carretera. Es una mujer de blanco, se nos queda viendo». Yo respondí con nervios tratando de mantener la situación: «Son las brujas que bajaron». Sonreímos nerviosos. No obstante, me comenzaron a sudar las manos, ya que nunca nos había sucedido algo así, y vaya que yo gusto de viajar en carretera. En cuanto a mi esposa, no sé si por escepticismo o por tratar de guardar la cordura, mencionó: «No es nada, es Día de Muertos, son personas disfrazadas», pero claro que era algo extraño lo que pasaba. Seguí conduciendo, estaba preocupado por salir bien librado de la situación, no quería tener algún accidente. De repente frené abruptamente, ya que entre la bruma logré ver la figura de 3 animales negros que nos miraban de frente: un Doberman, un gato egipcio y un Rottweiler. No obstante, se desvanecieron en el aire al paso del vehículo, y mi esposa y yo solo nos mirábamos mutuamente, sin comentar nada para no generar más pánico, pero era obvio que los dos habíamos tenido la misma visión. Continué conduciendo lentamente el suceso, las manos me temblaban. Transcurridos unos minutos, los 4 comenzamos a ver frente a nosotros que se acercaba caminando una multitud de personas. Era un tipo de peregrinación. Desfilaba muchísima gente. Me atrevo a decir que eran cientos, vestidos con indumentaria típica. Eran catrinas, catrines, muertes, entes. El que los comandaba era un hombre. Usaba sombrero de paja, pantalón y camisa de manta. No logré ver sus pies. Llevaba una cruz de madera grande que abrazaba entre sus brazos, como atesorándola. A su lado iba una mujer con un velo y vestido blanco floreado. Tampoco logré ver sus pies. Entre sus manos llevaba un ramo de flores. Seguido de ellos iba una multitud en andas, pero entre más se acercaban a nosotros, comenzamos a ver sus rostros, los cuales eran cadavéricos, igual que sus manos. A ninguno se le veían los pies. El terror se dibujó en nuestros rostros. Mis hijos comenzaron a gritar: «Mamá, papá, vámonos, vámonos, tengo miedo». Entrado en pánico, sin saber qué hacer, les grité: «Cállense, cállense, no es nada». Entre gritos y lloriqueos no nos entendíamos. Mi esposa comenzó a rezar y nos gritó: «Silencio, por favor, todos hagan oración». Conforme hacíamos plegarias, las entidades pasaban al lado de nosotros y solamente nos observaban de manera inexpresiva, con un dejo de «¿qué más da?». La posesión
La procesión no tardó en pasar más de 10 minutos, pero para nosotros fue como una gran eternidad. En vez de, en vez de pasar, logré ver al retrovisor la expresión aterrada de mis hijos. Fue solo en ese momento que dije en voz nerviosa, qué buenos disfraces, ¿verdad? Pero ninguno de los tres me respondió. Volteé nuevamente la mirada al retrovisor, solo para percatarme que ya no estaba nadie, que aquellos seres se habían esfumado y que al lado de la carretera habría un gran desfiladero, por el cual no podía haber pasado nadie caminando. Eso que había pasado junto a nosotros no eran seres humanos. Seguí conduciendo en medio de esa maldita niebla que parecía interminable. De pronto me abordó un pensamiento que por favor el auto no se descompusiera, que todo marchara bien hasta que saliéramos de ese lugar. Pero como pensamiento mágico, fue en ese momento que se reventó un neumático. Pero no me detuve, comencé a rezar y pedí a Dios que pudiera encontrar un claro para poderme orillar. De repente vimos a lo lejos un pequeño poblado, se lograba ver unas cuantas casas, una iglesia con su monasterio, y la alegría volvió a nuestros rostros, la confianza y la fuerza me abordaron nuevamente. Al llegar al poblado decidí estacionarme en el portón de lo que parecía un monasterio. Nos impresionó la cantidad de flores de cempasúchil que había por el suelo y el fuerte aroma a incienso que se percibía. Me bajé del auto, saqué la herramienta para cambiar el neumático, solo para darme cuenta con horror que el neumático estaba bastante bajo, solo tenía unas cuantas libras como para poder rodar el vehículo con él. Lamenté enormemente la estupidez de no haber revisado la refacción antes de salir de viaje. Le pedí a mi esposa que se quedara con mis hijos. Aterrados, no querían quedarse solos, pero estar enfrente del monasterio les dio un poco de seguridad. Les comenté que daría una vuelta, que caminaría entre las 3 o 4 calles que tenía el pequeño poblado. En mi trayectoria me encontré solamente con unas cuantas personas de rebozo y sombrero, a las que saludé amablemente, los cuales me devolvieron el saludo sin levantar la cabeza. A mi paso, noté que algunas de las casas estaban prácticamente derruidas. Logré encontrar una tienda abierta, entré y compré un agua y unas golosinas, y aproveché para comentar al tendero lo que nos había ocurrido, para lo cual solo se limitó a levantar los hombros y responder con voz seca: «Qué extraño». Le pregunté si había en el pueblo un lugar donde pudiera reparar mi neumático, a lo que me respondió que no, y que el próximo poblado se encontraba a más de 1 hora de distancia, y remató diciendo: «Y con esta neblina podrás tardar más tiempo en llegar». Me sugirió que tocara en el monasterio para ver si los monjes podrían apoyarnos. Regresé al vehículo, le sugerí a mi familia que bajaran para que estiraran un poco las piernas y trataran de olvidar el suceso. Le comenté a mi esposa lo que me había dicho el tendero, y acto seguido tocamos las puertas del monasterio. Se trataba de una puerta de madera antigua, se veía pesada. Cuando la abrieron soltó un rechinido chillante que daba escalofríos. De su interior salieron 2 monjes. Les comentamos lo que nos había pasado en la carretera y solo nos respondieron: «Hay que encomendarse a Dios y todos los santos». Les pregunté que si contaban con alguna herramienta o con algo que pudiera apoyarnos para reparar nuestro neumático, y amablemente nos ayudaron. Coincidió que ellos tenían un vehículo que usaba la misma medida de llanta. No podía creerlo, si se trataba de coincidencia o suerte. Nos proporcionaron una de sus llantas. Una vez que cambiamos el neumático, quise pagarlos, pero los monjes me respondieron que no era necesario, que los solo se quedarían con mi neumático y ellos posteriormente lo llevarían a reparar. Felices y embargados de agradecimiento, nos disponíamos a subir al auto cuando notamos a lo lejos que se acercaban 2 vehículos. Nos dimos cuenta que la neblina comenzaba a desvanecerse. Los vehículos que se acercaban eran nuestros amigos, que veían a buscarnos. Se estacionaron al lado de nosotros. Angustiados nos preguntaron: «¿Pero qué les pasó?
Los estuvimos esperando poco más de 1 hora en el poblado que habíamos acordado. Les respondimos, nos retrasó la neblina. ¿Pero cuál neblina? Exclamó uno de ellos. Continuó, estás loco, es un día maravilloso. Les comenté lo de la peregrinación y el terror que pasamos, pero ellos mencionaron, nosotros no vimos absolutamente nada. Les conté lo de la llanta y que los monjes nos ayudaron. Fue en ese momento que, aterrados, se voltearon a ver entre ellos y exclamaron, pero si es un pueblo destruido, no vive nadie aquí. Mi familia y yo volteamos a ver el poblado, ya sin neblina, nos dimos cuenta que efectivamente todo, absolutamente todo el pueblo estaba en ruinas. Les pedí que me acompañaran caminando 3 calles abajo para ver la tienda, y al llegar efectivamente había un letrero caído en ruinas que decía Estanquillo. Fuimos corriendo a tocar al monasterio, que ya lo veía en mi trayecto, derruido, y solo la fachada estaba de pie. Empujamos el gran portón que emitió aquel rechinido de terror, y sí, ahí en medio del patio central, entre arbustos, y lo que pudo haber sido alguna vez un patio, se encontraba mi neumático desgajado, el cual había rodado por kilómetros, pero por no detenerme en aquella neblina. Fin. Wow, nos dejaste con ganas de que la historia siga y siga y siga. Bogart, parece que esto sucedió en la realidad. Parece el relato de una experiencia. Fíjate que no como tal, pero tengo familiares a las afueras de Toluca. La carretera Naucalpan-Toluca es muy oscura de regreso y se llena de neblina impresionante. Es verdad, no llegas a ver un carro a 3 metros adelante de tu vehículo, viajas así a esa velocidad. Y sí nos llegó a tocar sucesos, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, de ver bolas rojas, sí llegamos a ver, y mi esposa y yo muy claramente, y sí nos asustamos. Y por ejemplo, pues, eso de la mujer de la carretera y la mujer de blanco, pues son comentarios de los traileros. Tengo un Son cuñado que es historias. trailero y efectivamente lo menciona, ¿no? Constantemente, que sí le sucede, ¿no? Pues hasta hay una canción de un músico que se llama, ¿lo puedo mencionar? Claro, Jaime López, que a mí me gusta sí. mucho, que habla de eso, ¿no? De a la orilla de la carretera, la mujer de blanco. Entonces, realmente son parte de mitos y leyendas, pero sí, a mí sí me han pasado cosas extrañas. Por eso leías de que yo me gustaban las cosas ocultas y cosas así. Desde niño fui muy sensible a todas esas tipo de situaciones, que lo negué con el paso del tiempo porque yo mismo me asustaba de ellas y asustaba a mis papás, ¿sabes? Les daba mucho miedo a mi papá y a mi mamá cuando yo tenía 5 o 6 años. Yo lo recuerdo perfectamente, cosas que veía, visiones que tenía. Entonces, yo llegó un momento en que dije, no quiero saber, no quiero saber, lo negué, lo negué, lo negué y afortunadamente ya no veo nada. No, si no, ya estaría en el Fray Bernardino Álvarez, yo creo. Pero sí son cosas que sí me han pasado, que sí hemos visto cosas raras en la carretera, sí nos ha tocado ver, porque sí, realmente lo que digo ahí, sí, yo sí gusto de viajar en carretera, ¿no? Hacer viajes largos. Pues muchas gracias por compartir estas experiencias. Este cuento que bien narra experiencias tuyas y de otros y de otras. Continuamos entonces ahora con otra carta póstuma que hemos elegido para que ustedes la escuchen. Escuchen en esta narración. No sé cómo empezar esta carta. Hay tantas cosas que te he dicho y que no has escuchado. Me cansé de decírtelo. Me harté de que no me dejaras vivir en paz. No fui feliz. No supiste controlarme. Me lastimaste demasiado. Siempre quise hacer tantas cosas y no me dejaste. Qué lástima. En realidad no quería que esto pasara. Estoy desesperada. Ya no hallé la forma de hacerte ver que cambiáramos. Ya no la hallé. Eres una persona muy difícil y no solo yo necesitaba terapias. No estoy loca, solo afectada y por tu culpa. Tú siempre necesitas terapias. Si tan solo alguien me hubiera apoyado para vivir lejos de ti, esto no hubiera pasado. Y créeme, te juro que no te odio. Al contrario, tal vez eres la única persona que quiero. Pero lástima. No es cierto lo que dije sobre tu comida.
Sabes que es deliciosa, solo que no quería comer. Es otra de las cosas que no me dejas hacer. Te rogué que me dejaras en paz, que no iba a llegar a 43 kilos, solo a 50 y ahí le paraba. Pero no confiaste en mí, nunca contaste en mí para nada. Siempre quise hacer un viaje sola, mamá. ¿Qué no comprendes que ya soy mayor y que lo que hiciera era mi responsabilidad? Mía. Si tenía relaciones con un desconocido, era mi problema. Si fumaba, era mi problema. Si en una fiesta tomaba una o dos, era mi problema. Y no por eso era alcohólica. No soy tonta, pero te quiero mucho. Pero ya no te soportaba. Solo tenía dos opciones, o vivir sola o morirme. Pero como nadie me apoyaba para vivir sola y todo el mundo iba a estar en mi contra, opté por la otra, para que me entendieras que estaba mal, aunque en realidad no quería morirme. Solo lo hice para que te des cuenta de que estabas mal, aunque sé que es una forma equivocada, pero no, tú no entiendes de otra. Te pido por favor que a nadie le digas lo que hice. Inventa algo, que me dio un infarto o qué sé. Imagínatelas, ingéniatelas, pero no digas, ¿ok? Te quiero, Mariela. Mariela es una chica de 18 años que estudiaba la preparatoria. Su madre declaró que era anoréxica y que previamente a su muerte había tenido varios intentos de suicidio. Pues continuemos, Bogart, entre esta realidad que nos atraviesa, ¿no? Y esta otra que nos traes de manera encantadora. ¿Qué nos tienes ahora? La leyenda, Eh, el cuento. es leyenda, la mulata de Córdoba. Adelante. Esta la tomé de algunos, de, de- de un libro de cuentos de González Obregón, que él a su vez lo toma de códices, de un códice. Entonces, es una de las, es la como que se podría decir la más fidedigna que hay, lejos de que esté adaptada, como ya la han manejado actualmente varios escritores, sino es la que se podría decir que es la más, la que tiene sus raíces dentro del mundo precolombino. La mulata de Córdoba. Córdoba es una hermosa ciudad. Fue fundada en el siglo XVII, en la época en que los hombres de color fueron traídos de África por los conquistadores españoles. En ese tiempo, los saqueadores de caminos merodeaban por los lugares de aquella región. Solicitaron permiso al virrey Diego de Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, para formar una villa en la loma conocida con el nombre de Huillango. Así fue que se trazó la nueva villa, que se declaró fundada el 25 de abril de 1618, tomando el nombre de uno de los apellidos del virrey, Córdoba, la cual está llena de historias y leyendas. Cuando la leyenda que por aquellos años pasaba por Córdoba, se decía que había una mujer mulata muy hermosa. Los lugareños de esa región contaban que era tan hermosa que embelesaba a todos a su paso. Pasaban los años y su apariencia seguía siendo la misma. La gente del pueblo decía que no envejecía, que no sabían de dónde venía, su procedencia, quiénes habían sido sus padres, no sabía nada de ella, solo había llegado al pueblo. Conforme pasaban los años, la gente comenzó a rumorar que era una bruja y que no envejecía porque había hecho pacto con el diablo. Y algunos mencionaban que por las noches la visitaba un hombre de vestimenta negra y capa roja y que se trataba del diablo, ya que aquel hombre no era del pueblo y tampoco llegaba montado en caballo o caminando, solo de repente aparecía en la puerta de la mulata y de la misma forma desaparecía cuando se retiraba.
Decían que mientras permanecía en la casa salía mucho humo que despedía un aroma a incienso y que dentro de la vivienda se podía apreciar dos bolas de fuego. Las mujeres del pueblo trataban de evitarla, incluso procuraban nunca cruzar la mirada con ellas, mas sin embargo la mulata era tan hermosa que los hombres la admiraban y todos trataban de llamar su atención y más de uno trató de conquistarla, pero ella no le respondía a ninguno. Mas sin embargo esa joven siempre frecuentaba la iglesia, seguía los sacramentos, ayudaba a quienes podían e incluso daba caridad a los más necesitados. Se corrió el rumor entre la gente que la veían en distintos puntos del pueblo a la misma hora. Algunos aseguraban que acudía a una caverna que se encontraba en un cerro. También se comentaba que frecuentaba lugares de mala fama, lugares de los más inmundos conocidos. Con su hermosura hechizaba a los hombres, por lo que su fama creció por toda la Nueva España. Además comentaban que tenía poderes mágicos, el poder de la adivinación e incluso de calmar dolencias. Era una pitonisa. Para aquellos tiempos una bruja que tenía el poder de cambiar las leyes de la naturaleza. Debido a su mala fama, fue llevada a la ciudad por el Santo Oficio, acusada de brujería. Se convirtió en la principal noticia y la principal atención y congojo en todas las esferas sociales. Se llegaba a mencionar que la mulata no era bruja, que había encontrado oro y a causa de la envidia fue acusada por alguien para quedarse con su riqueza. También mencionaban que desairó a un caballero, el cual por despecho la acusó de hechicería, por no corresponder su amor, o que simplemente fueron las mujeres del pueblo que envidiaban su belleza. Solo se sabe que fue torturada por el Santo Oficio hasta el cansancio, y una noche, estando en su celda, solamente desapareció, sin dejar rastro alguno. El carcelero en turno mencionó que vio cómo una gaviota salía volando de la celda de la mulata y que cuando fue a verificar ya no estaba la hermosa mujer. Otros relatan que con carbón dibujó un navío en el muro de su celda y cuando un guardia pasó frente a ella, la mulata le dirigió una palabra. Acto seguido se arrojó contra el muro y desapareció. A la mañana siguiente, cuando los carceleros y el Santo Oficio fueron a investigar, efectivamente la celda estaba vacía y uno de los muros tenía un barco dibujado muy detalladamente, como si fuera una obra de arte, y en la popa se apreciaba una mujer hermosa y una gaviota volando. Cuando el guardia en turno fue cuestionado por las autoridades, mencionó que cuando pasó frente a su celda, la mulata se le quedó viendo fijamente y le preguntó, ¿qué le falta a ese navío? A la que él respondió, si tuvieras temor de Dios, mujer, y te arrepintieras para salvar tu alma, no estarías aquí. A ese barco únicamente le hace falta que navegue, ya que es perfecto. La mulata lo miró fijamente y le respondió, pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, navegará muy lejos. ¿Cómo? Respondió el guardia. Así, dijo la mulata, saltando al muro donde se encontraba dibujado el navío, esfumándose entre la oscuridad del calabozo. Muy bien, gracias. Bravo, Boga. Siempre es agradable escuchar estas leyendas, ¿no? Así como comentábamos hace rato, nos evocan recuerdos, pero cada vez que las escuchamos, le encontramos mucho más esa riqueza, ¿no? Ese disfrute, eso dulcecito, eso que con lo que nos deleitamos. Claro, pues a mí algo que sí me llama mucho la atención es que yo creo que sí son tradiciones y cosas que se han ido perdiendo, leyendas, mitos, cuentos.
no sé qué tan abierta esté las generaciones que están llegando, las actuales, eh, que rondan entre los 10, 15 años, para acercarse a este tipo de leyendas o mitos o tradiciones, ¿no? Eh, yo creo que el Internet, pues, es una muy buena herramienta, pero también puede ser muy mala, ¿no? O sea, puede ser un gran peligro que nos aleja todo esto y más. Conforme la globalización avanza, eh, pues el mundo nos envuelve en una dinámica que nos aleja de estas cosas. Eso es algo que yo considero y no se debería de perder, ¿no? Sé que, por ejemplo, en Texcoco o regiones así, todavía lo rescatan, ¿no? En Xochimilco, en las trajineras, y qué bueno, pues ojalá los padres lleven a sus hijos para que oigan eso, ¿no? O en la Ciudad de México, ¿no? O los camioncitos que van, de repente turísticos y en los que te subes cuando visitas algún pueblo o algún estado de la República y que también cuentan mitos y leyendas muy, muy, muy ricos, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya nos has hecho en este momento una guía de turismo. Muchas gracias también, Bob. Antes de concluir el programa, queremos invitarles no sin pena y sin dolor, ¿no? Sobre todo porque esta también es una realidad más que vivimos en la actualidad, que vivimos en el día a día. Les queremos invitar a la Marcha de las Catrinas virtual. La invitación es para que se unan a esta Marcha de las Catrinas virtual 2023. Ante la exigencia de justicia y la necesidad de difundir los casos de feminicidio, este es el objetivo de la Marcha de las Catrinas. Se pretende llevarla al ámbito virtual para hacer viral el mayor número de casos posibles. Se etiquetará a través de las redes a las autoridades, a las prensas, para mostrar esta exigencia de justicia, para hacerla realidad. Les recomendamos, les pedimos, les sugerimos a quienes quieran participar en esta marcha virtual que dirijan un correo a la siguiente dirección: lasdelaquelarre.feministas@gmail.com. En el asunto deberán de marcar la Marcha de las Catrinas virtual. Repito la dirección: lasdelaquelarre.feministas@gmail. En este correo deberán integrar el nombre de la niña, joven, mujer por la cual levantan la voz, una fotografía o la imagen que deseen presentar para rendirle el homenaje, el lugar donde sucedió el feminicidio, la carpeta de investigación si la hay o algunos datos que quieran aportar, el nombre de alguna autoridad a la que quieran denunciar o exigir su cargo y dependencia, el nombre del agresor en caso de que cuenten con él. Es importante anotar las redes sociales de las dependencias y también, así por ejemplo, el Facebook, el Twitter o X, el Instagram, las redes sociales de a quienes pretendan dirigir esta demanda. Todo noviembre va a durar esta campaña, así que no dejen de enviar sus datos. Pueden enviarlo como anónimos. Recuerden, la dirección es lasdelaquelarre.feministas@gmail.com. Vamos a mirar esta campaña ahora. De la Marcha de las Catrinas virtual. La exigencia de justicia y la necesidad de difundir los casos de feminicidio es la razón de la Marcha de las Catrinas. Queremos llevarla también al ámbito virtual para poder hacer viral el mayor número de casos posibles. Etiquetaremos a la prensa y a las autoridades para hacerles ver que estamos en manada exigiendo justicia. Si tienes un caso de feminicidio que desees denunciar, en esta Marcha de las Catrinas virtual podemos hacerlo juntas. Envíanos el nombre de la niña, la joven o la mujer por la cual quieres levantar la voz, una fotografía o una imagen que quieras
utilizar para hacer un homenaje a esta persona que hoy ya no está. El lugar y la fecha del feminicidio. El número de carpeta de investigación en caso de que exista. Si hay alguna autoridad a denunciar, proporciona su nombre, cargo y dependencia. El nombre de él o de los agresores en caso de que cuentes con ellos. Es importante que anotes las redes sociales de las dependencias como son Facebook, X antes Twitter e Instagram. Todas las redes sociales que proporciones serán utilizadas para la denuncia virtual. Cerraremos con tu nombre o en caso de que lo desees de manera anónima. Es importante que nos especifiques. Recibiremos los casos por inbox en nuestras redes sociales y en nuestro correo electrónico, lasdelaquelarre.feministas@gmail.com. Escribe en el asunto La Marcha de las Catrinas virtual. Todo el mes de noviembre estaremos difundiendo conforme lleguen los casos y las denuncias. Esta información se irá directamente a nuestras redes sociales y difundiremos por todo lo alto y ancho. Estamos juntas en esto. Bien, recuerden que este programa se puede seguir, mirar, escuchar por YouTube en nuestro canal, en el canal de Soror Encuentro Feminista, y es donde podrán mirar la invitación a participar en esta marcha virtual, en la Marcha de las Catrinas 2023, para exigir justicia. Justicia por quienes ya no están, justicia porque las queremos vivas. Pues bien, agradecemos con mucho gusto y mucho ánimo de que nos acompañes próximamente, Bogar Blancas, cuentista, entre otras actividades profesionales que realizas. Y por supuesto que te invitamos a participar, a que tu contenido se muestre en la revista Soror. Soror, la revista, que ustedes como saben, tiene una... Se publica en promedio cada 2 o 3 meses, está pronta a salir la publicación, así que te invitamos, Bogar, a que publiques acá en Soror, la revista. También a todo nuestro público, a quienes quieran participar, pueden enviar, ya sea que nos contacten por la página de Face, la página de Soror Encuentro Feminista, y nos hagan saber para que tengamos la recepción, abramos los canales para la recepción de sus materiales. En esta ocasión, Bogar, te damos un abrazo fuerte y te invitamos, esperamos que hayas disfrutado tanto del programa como nosotros lo hemos disfrutado. Claro que sí, muchas gracias, Toika, muchas gracias a tu público por haberme escuchado. Espero les hayan agradado los cuentos, la narrativa. Esto solo se trata pues de invitar a la imaginación a la gente, que es un recurso maravilloso y grande que tenemos todos. Saludos a tu público, muchas gracias. Gracias, y el monasterio, la historia, la leyenda del monasterio continuará. ¿Ok? Gracias. Bien, pues despedimos con el gusto de siempre a nuestro equipo técnico, a Paris Paredes, productor general, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y en la voz se despide de ustedes, Toika. Recuerden que les esperamos los jueves a las 7 de la noche, los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta estación, tu estación, www.radiouta.com. Y por favor, no dejen de levantar la voz, de hacer llegar sus demandas de justicia, sus exigencias. Participemos en esta marcha de las Catrinas. Pues bien, ha sido un gusto. Recibamos esta noche y las noches venideras a quienes nos visitan, a quienes permanecen en nuestro recuerdo. Les enviamos un abrazo con mucho cariño y disfrutemos de los recuerdos de quienes nos acompañan siempre. Hasta pronto.